Hola, soy Pablo Cegueso, Master Coach Ontológico Profesional, licenciado en Liderazgo y Gestión Organizacional y director académico de la Escuela Coaching Ontológico Americano, ECOA, con presencia en todo el país y en distintos países del mundo. Y quiero compartir con ustedes una distinción que tiene que ver con principios de prosperidad. La idea es trabajar sobre dos ideas fuertes y una de ellas es cómo la naturaleza funciona con principios, cómo en la naturaleza hay tanto que podemos aprender para prosperar, porque la naturaleza es exuberante, la naturaleza nos permite observar siempre que está creciendo, no se mata a sí misma ni mucho menos, tiene paradigmas distintos a los que tenemos a veces los seres humanos y podemos aprender mucho de ella. Y en una segunda idea fuerza es, tomando esta idea de la naturaleza, hablar acerca de principios de prosperidad enfocados a la agricultura, porque los agricultores trabajan sobre los principios de la naturaleza para obtener los frutos de ella. Así que vamos a estar trabajando sobre estas dos ideas. ¿Qué podemos observar en la naturaleza? ¿Qué podemos observar como para aprender, para tomar aprendizaje de ella? En primer lugar, la naturaleza se mueve por principios. Ahora vamos a desarrollar un poquito más estos temas. Se mueve por principios, es generosa, alcanza su máxima expresión, es justa, es bella, es bondadosa, es dinámica y es interdependiente. ¿Por qué decimos que se mueve por principios? Porque no hay nada que sea caprichoso en la naturaleza. No hay caprichos, hay principios que son aplicados. No trabaja en contra de los principios, sino siempre con esos principios. Por ejemplo, no intoxica, sino que purifica al producir. Nunca la naturaleza va a intoxicar, sino que va a purificar en su trabajo. Usa energía siempre limpia y natural, ¿no? Un río, por ejemplo, cuando fluye y encuentra algún obstáculo, no se enoja contra el obstáculo, no empieza a pelearse con las piedras, pelearse con la gente que está por ahí, pelearse con los árboles, simplemente se acumula usando el mismo principio de acumulación del agua y finalmente fluye o pasa por los costados o fluye por arriba. En fin, siempre la naturaleza está alineada y moviéndose por principios. Este es el primer gran aprendizaje que necesitamos tomar de ella. Nosotros también podemos movernos con o contra los principios. Toda vez que nos movamos con los principios, vamos a encontrar resultados positivos. Toda vez que nos movamos en contra de los principios, lo que vamos a encontrar son consecuencias. Quizás muchas de las consecuencias que tengamos nosotros en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en distintas relaciones con nosotros mismos, con los demás, en la política y en otros ámbitos de nuestra vida personal y social, tenga que ver con que rompemos principios. Toda vez que rompemos principios, fortalecemos cadenas para nuestras vidas, fortalecemos cadenas para nuestros movimientos. En segundo lugar, decimos que la naturaleza es generosa. La naturaleza nos muestra, dentro de su funcionamiento, que hay una generosidad, no es mezquina, no trabaja para sí misma. Por ejemplo, una semilla, si la plantamos en la tierra, da un árbol con fruto con muchas semillas. Una semilla no da una semilla, sino que da muchas semillas en sí misma. Otro de la generosidad que vemos, por ejemplo, los ríos no beben su propia agua. Hay un dicho muy lindo que dice que los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores le dan su fragancia a su alrededor. En fin, la naturaleza es generosa, no es mezquina. Dijimos también que alcanza su máxima expresión. Recuerdo que estaba en el campo de mi viejo, y estaba con reflexiones campestres y estaba observando un árbol que era un eucalipto. El eucalipto, si ustedes lo conocen, es un árbol muy alto, ¿no? Y había una cantidad de eucaliptos, había otros árboles más bajos alrededor y demás, y me hice la pregunta, ¿por qué ese árbol es más alto y este es más bajo? ¿Por qué crece hasta donde crece? Y encontré, me respondí a mí mismo, crece hasta donde puede crecer. Por ejemplo, las secuoyas son árboles que están en la costa americana y crecen muy, pero muy alto. Y otros árboles como la casuarina crecen muy poco, pero todos ellos crecen ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde crece un árbol? Hasta su máxima expresión.
sencillamente crece hasta donde puede crecer. No se detiene antes ni crece más. Si un árbol creciera más de lo que puede crecer, eso tendría consecuencias porque sus raíces no lo podrían sostener. Si un árbol crece menos, probablemente también tendría algunas consecuencias para conseguir el oxígeno que necesita. Así que el árbol crece hasta donde puede crecer, fluye con los principios de la naturaleza para crecer hasta el punto máximo de su máxima expresión y hasta donde puede crecer. Entonces, los árboles, como les dije, crecen hasta su máxima expresión. El bebé nace a los 9 meses, no es que está apurado y dice, tengo que nacer antes porque tengo mucho que hacer, o la madre dice, voy a hacer que mi hijo nazca antes. Nace a los 9 meses, cuando llega al punto de madurez. El fruto llega a su tiempo. No podemos apurar al fruto porque estamos apurados nosotros, ni podemos retrasarlos porque decimos, tenemos mucho fruto, vamos a guardar para después. El fruto llega a su tiempo, cuando madura, cuando alcanza su máxima expresión, ¿no? Si uno deja la naturaleza fluir, es exuberante. Y en lugares desérticos, la naturaleza da su máximo igual. Lo mejor que puede hacer en un contexto adverso, lo hace. No está especulando. Así que la naturaleza, como tercer cosa que vemos, es que alcanza su máxima expresión. Dijimos también que es justa. ¿Por qué decimos esto que es justa? Porque te devuelve lo que sembrás. Nunca vas a sembrar una cosa y vas a cosechar otra. La naturaleza te da lo que vos le das, te devuelve generosamente, no es solo justa, sino además generosa, te devuelve lo que vos le das, cosechás lo que sembrás. Los frutos le dan además su semilla al que la cuida, al que cultiva la tierra, no al que no la trabaja. El que no la trabaja crecerá lo que crecerá, pero si alguien quiere obtener frutos de la tierra, los va a obtener en la medida que la cuide, porque la naturaleza es justa. Además dijimos que es bella, es hermosa, ¿no? Se mueve en armonía con lo estético. Si alguien quiere saber cómo se combinan los colores, tiene que mirar a la naturaleza. Un arquitecto me dijo una vez, ¿querés saber cómo combinar los colores de tu casa? Mira a la naturaleza porque ahí están combinados a la perfección. La naturaleza por sí misma es bella. Los arroyos, por ejemplo, cuando, lo que le decías anteriormente, cuando encuentra una piedra en el camino, no se quejan, no vamos a escuchar el arroyo quejarse, vamos a escuchar la canción del arroyo que encuentra justamente con los obstáculos del camino. Los arroyos encuentran su canción en los obstáculos. Ese ruido tan relajante que a veces incluso se graba y se pasa uno cuando está trabajando en la computadora, escucha la música de los arroyos porque es relajante. Así que los arroyos en su belleza cantan con los obstáculos en lugar de quejarse, ¿no? Ni el más espectacular pintor, ni el más espectacular artista puede reproducir un atardecer como en vivo y en directo. Puede reproducir un paisaje como verlo en vivo y en directo. La belleza que nos regala la naturaleza es extraordinaria. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No simplemente para observar la naturaleza, sino para observar los principios, para que nosotros también podamos aplicar belleza a lo que hacemos y no solamente estar produciendo, rompiendo las cosas a nuestro alrededor. Dijimos que es bondadosa. Este es otro aspecto también que necesitamos nosotros como personas tener en cuenta en los proyectos que llevamos adelante, si es que queremos prosperar. La naturaleza consume, por ejemplo, los árboles consumen monóxido de carbono y nos dan oxígeno. En vez de dar lo malo para recibir lo bueno, como muchas veces hacemos nosotros, pretendiendo prosperar de esa manera, la naturaleza hace lo contrario. Toma lo malo, lo purifica y nos devuelve lo bueno. No se siente tonta por hacerlo, porque es bondadosa. Otro punto, el anteúltimo punto que quiero destacar de la naturaleza, es que ella es dinámica. No está quieta, no está estática, no está viviendo de glorias pasadas, no está acordándose de cómo era antes y estando quieta y lamentándose, sino que siempre está en constante cambio y en un dinamismo total. Ni el microcosmos ni el macrocosmos está jamás quieto. Todo nuestro alrededor está moviéndose, todo dentro nuestro está constantemente moviéndose. Hay más espacio que materia, pero ¿por qué ese espacio se choca? Porque justamente el movimiento de las moléculas hace que las cosas directamente tengan un volumen en sí mismas. Así que el volumen en realidad no es materia pura, sino que es movimiento. Así que si vos querés lograr cosas de volumen en tu vida, tenés que estar en movimiento, en ese movimiento dinámico.
y no estando quieto, siempre aprendiendo, siempre dando más, siempre en movimiento, siempre coordinando con otros. Y acá voy al último punto, que es la interdependencia, la conexión con otros, la dependencia de otros, la articulación con lo que está a nuestro alrededor. Nadie prospera solo, nadie llega lejos solo. Necesitamos una red de ayuda, necesitamos una red de comunicación, una red de articulación, de movimientos. La naturaleza lo tiene. Nada funciona solo, todo en la naturaleza es interdependiente. Básicamente el universo es interdependiente. El movimiento de la luna afecta a la Tierra y las mareas. El movimiento de los astros afectan también a otros astros. Lo que sucede en el Amazonas, en el pulmón que se llama el Amazonas, afecta a lo que está en Europa y en Asia. Y así, todo lo que sucede, el krill, por ejemplo, que es este crustáceo que está en la Antártida, es clave para el ecosistema. Y bueno, y podría mencionar un montón de cosas, los hielos antárticos que son claves para la vida en la Tierra, pero todo tiene que ver con todo articula. Si vos querés prosperar desarticulando de tu mundo alrededor, sin considerar los sistemas que te rodean, probablemente vas a fracasar. Habiendo visto entonces esto, quiero trabajar con ustedes algunos principios de prosperidad, como les dije, que tiene que ver con la agricultura, puntualmente, para ver qué podemos aprender de ella. Evidentemente nosotros no somos plantas, somos personas, no somos animales, somos personas, por lo tanto tenemos proyectos, tenemos ciertas diferencias, pero somos parte de la naturaleza. Los seres humanos a veces creemos que observamos la naturaleza, pero no nos consideramos parte de ella. Y les digo una cosa, mis amigos, mis amigas, nosotros somos también la naturaleza, nosotros también fluimos con ella o contra ella. Esta es la única diferencia que tenemos quizás. Solemos actuar en contra de ella, dañándola, dañando nuestro entorno, explotando la naturaleza a puntos en los cuales después nos traen consecuencias. Y hoy estamos viviendo consecuencias. Entonces digo, necesitamos articular con ella, funcionar como ella, con los mismos principios que veíamos anteriormente. Vamos a trabajar 5 principios de prosperidad que van a ser muy útiles y que nos van a traer alguna mirada quizás que nos va a enriquecer. Número 1, vamos a hablar del principio de inversión. Luego vamos a hablar del principio de identidad, el principio de incremento, el principio de permanencia y el principio de cultivo. ¿A qué me refiero con estos principios? A cómo trabaja el agricultor, usando los principios de la naturaleza. Si queremos tener fruto en nuestro trabajo, si queremos tener fruto en nuestras relaciones, si queremos tener fruto de prosperidad en lo que sea que hagamos, necesitamos aplicar principios. El primer principio que quiero trabajar con ustedes entonces es el principio de inversión. Las personas hablamos de gastos, que voy a gastar esto, que voy a gastar aquello, que no quiero meterme en gastos. Y este es el primer problema que tenemos. Consideramos gastos cosas que quizás son inversión. Todo comienzo para el agricultor tiene que ver con la inversión. Va a cegar en la medida que siembre. Se tiene que desprender de la semilla. Si él guarda la semilla para comérsela y se la come toda, sencillamente no va a haber retorno. Nosotros necesitamos primeramente invertir. Este principio nos dice que ciego si siembro y además ciego proporcionalmente con cuánto siembro. Si siembro poco, ciego poco. Si invierto poco, hay un retorno pequeño. Si invierto mucho, el retorno es mayor. Acá está la diferencia entre las personas muchas veces y no solamente en la suerte, como dicen, ¿no? Qué suerte que tuviste. No, tiene que ver con que aplicó principios que otros no aplican. Quizás porque no estaban educados, quizás porque no sabían, quizás porque nunca tuvieron la oportunidad de aprender estos principios. Por eso decimos, el arma más poderosa que puede cambiar el mundo es la educación. Decimos, primer principio, principio de inversión. Ciego si siembro, y ciego proporcionalmente con cuánto siembro. Segundo principio que quiero trabajar con ustedes es el principio de la identidad. ¿Qué dice este principio? Que ciego lo que siembro. Es muy sencillo. Es una perogrullada, podríamos decir. Sin embargo, la mayoría de las personas no hemos aprendido de la naturaleza que segamos lo que sembramos. La vida nos retorna
lo que nosotros sembramos. No es culpa del otro, no es culpa del gobierno, no es culpa de mi suegra, ni mucho menos. No es culpa de mi pareja, no es culpa de la mala suerte. Es probablemente que estoy cosechando lo que he sembrado. Quizás empujado por las circunstancias, quizás donde dije que no podía elegir, pero sí entendemos que hay un entorno, entendemos que hay un sistema y que influye, pero en última instancia, mis amigos, mis amigas, los más responsables del retorno que estamos teniendo somos nosotros mismos por lo que estamos sembrando. ¿Querés cosechar cosas de prosperidad? ¿Querés cosechar buenas relaciones? ¿Querés cosechar resultados positivos? Tenés que empezar a sembrar para eso. No podemos sembrar queja y pretender recibir algo a cambio positivo. No podemos sembrar engaño y pretender recibir algo a cambio positivo. No podemos sembrar cosas que rompan principios y pretender cosechar resultados extraordinarios. No podemos hacerlo. Y de hecho nosotros tenemos pruebas en nuestro mundo y en nuestro país de que siempre sembramos a veces lo mismo y entonces estamos cosechando lo mismo, hablando de lo mismo, recibiendo lo mismo, pero nunca cambiando la semilla. Quizás esa semilla tenga que ver con cómo conversamos y con cómo nos movemos con los demás. El tercer principio que quiero compartir con ustedes se llama principio de incremento. ¿Qué me dice este principio del agricultor? Me dice que ciego no solo lo que siembro, sino mucho más de lo que siembro. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de la generosidad de la naturaleza. No creamos a veces que esa inversión nos va a dar un retorno pobre. No creamos que la inversión que vamos a hacer no va a tener un incremento. Este es un principio, mis amigos, de la naturaleza. Cuando yo siembro una semilla, no recibo una semilla, lo que hablábamos anteriormente. Si yo siembro una semilla, de esa semilla va a salir una espiga o va a salir un árbol que va a tener fruto, que en sí mismo va a tener semillas. Voy a tener un retorno de un incremento muy grande y esto va a suceder en todo lo que hacemos. En mi experiencia personal, lo que he sembrado en la vida, de acuerdo a los principios naturales, ha vuelto a mí con mucho incremento, con muchísimo incremento. No puedo quejarme de eso. Pero el problema también es que a veces si sembramos cosas negativas, también vuelven a veces a nosotros con un incremento negativo. Por eso el segundo principio que trabajamos, el principio de identidad, es fundamental. Primero, ¿qué estamos sembrando? Porque vamos a cosechar lo mismo. Pero tengamos en cuenta que lo que estamos sembrando lo vamos a recibir, va a retornar a nosotros con mucho incremento. Esto es muy alentador. Esto es muy alentador porque nos permite a nosotros entonces sembrar con alegría, sembrar sabiendo que naturalmente va a volver a nosotros con gran incremento. Y esto tiene que ver con la bondad que tiene la naturaleza y el mundo que nos rodea. Nunca seguramente nos ponemos a pensar en por qué las cosas son como son. ¿Por qué esta planta, por qué el fruto tiene semilla en sí mismo? ¿Por qué la semilla no aparece distinto en la planta, en el tronco, en el árbol? ¿Por qué aparece en el fruto? Es muy interesante. Cuando aparecen los frutos en nuestra vida, en ese mismo fruto está también la materia prima para sembrar. No antes. Vos no vas a poder reinvertir hasta que no empieces a ver frutos en tu vida. Pero cuando tenga fruto, acordate de volver a sembrar, de usar esa semilla para volver a invertir, volver al origen de reinvertir en un círculo virtuoso. Y por último, el cuarto principio es el de permanencia. Este es un principio muy importante. ¿Qué dice este principio? Ciego después de que siembro. Bastante después a veces. No es que uno va a poner la semilla, va al otro día y ya tiene el fruto. No funciona así. La naturaleza no funciona así. Hay que sembrar, hay que esperar un tiempo, que ahora voy a ir al quinto principio, hay que cultivar, hay que cuidar la tierra, y luego de un tiempo aparece la cosecha. Por lo tanto, para poder recibir resultados en la vida necesitamos paciencia. Me he cruzado con muchas personas que me preguntan, ¿yo qué voy a ganar con esto? ¿Cuándo voy a ganar? Es una muy mala pregunta eso. Pregúntate qué vas a sembrar, qué estás dispuesto a dar y cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para que aparezca ese fruto. Pero el fruto siempre viene después, no aparece inmediatamente. En un árbol, lo primero que aparece son los primeros brotes, el tronco, las ramas, las hojas, y finalmente aparece el fruto. Y luego además
por esta generosidad de la naturaleza, no aparece una sola vez el fruto, sino que vuelve y vuelve y vuelve cada temporada y a su tiempo. Por lo tanto digo, nosotros necesitamos sembrar, cuidar nuestra siembra y esperar. Necesitamos tener paciencia hasta que aparezcan los frutos. En lo personal, en mi historia personal, los frutos que tenemos nosotros, por ejemplo, en la escuela de coaching, no aparecieron de la noche a la mañana. Nosotros empezamos con nuestra escuela en el año 2010 y empezamos a ver frutos, y me refiero a frutos no por lo económico solamente, pero lo incluyo. Frutos económicos, fruto de cantidad de sedes, fruto de cantidad de personas estudiando en nuestra escuela, fruto de relaciones y de coaches certificados en nuestra escuela. Habremos empezado a ver grandes resultados en el año 2015, 2016, 2017. Estamos hablando de 5 o 6 años después, pero nos mantuvimos pacientes, disfrutando del proceso, no sufriéndolo, disfrutando. Por último, entonces, quinto principio, es el principio del cultivo. Siembro, tengo que esperar para que ciego, y en el mientras tanto le doy a la tierra los cuidados necesarios para que ese fruto salga. Eso es cultivar, es darle a la tierra y a las plantas el cuidado necesario para que fructifiquen. Sembrar es el acto, pero cuidar o cultivar es el proceso. Así que decimos, el último principio tiene que ver con cuidar aquello que sembramos. Si empezamos a ver algunos frutos, cuidar las relaciones, cuidar lo que estamos logrando, cuidarlo con amor y cuidarlo con lo que sea necesario para que eso esté cuidado, para evitar que crezcan quizás malas hierbas o cosas que puedan afectar a nuestro fruto. Así que, mis amigos, para terminar y para ir concluyendo, tenemos estos 5 principios de la prosperidad basados en la naturaleza. No podemos fallar. La naturaleza no falla y nosotros, como parte de la naturaleza, probablemente no vamos a fallar. Tenemos el principio de inversión, ciego si siembro, y ciego proporcionalmente con cuánto siembro. El principio de identidad, que dice que ciego lo que siembro. El principio de incremento, que dice que ciego mucho más de lo que siembro. El principio de permanencia, que me dice que ciego después de que siembro. Y el principio de cultivo, que me dice que siembro y cuido la tierra para la siega. Así que, mis amigos, espero que estos principios les puedan servir, los puedan aplicar. Evidentemente que cada uno tendrá, cada emprendimiento que alguien haga, va a tener sus particularidades de tomar cuidado, pero los principios no son particulares, son generales, se aplican a todos y a toda circunstancia. Así que, mis amigos, les mando un saludo y espero que todo esto les sirva para poder vivir la prosperidad en sus propias vidas y en sus relaciones.